Buen día, somos el equipo 15. Nos tocó el tema de adenoma hipoficiario hipersecretor de la hormona del crecimiento, acromegalia y gigantismo. El equipo está integrado por Piña Clavel Julio, Silva Cortés Kiana Yoselín, Zurita Hernández Ana Paula y su servidor. Bueno, pasamos a lo que es la definición. La definición de acromegalia es el exceso crónico de la hormona de crecimiento, proviene de un tumor hipoficiario productor de GH. Esto también se debe a un aumento del tamaño del cráneo, manos y pies, la hipertrofia de los tejidos blandos, huesos y otros órganos. Esta también está relacionada eh, con eh, otras manifestaciones como es el crecimiento excesivo del tejido condral y sinovial dentro de las articulaciones, voz sonora de tono bajo, sudoración excesiva, piel grasosa, hipertrofia perineural que lleva a compresión de nervios, por ejemplo, el síndrome del túnel carpino, disfunción cardíaca e hipertensión. En el caso de la hipertensión, este ocurre en el 20 al 40% de los pacientes y se relaciona con retención de sodio y expansión del volumen extracelular. Pasamos a lo que es la etiología. Esta se basa en el origen monoclonal de prácticamente todos los adenomas hipoficiarios, hecho con la ausencia de hiperplasia peritumoral, que apoya la idea de que el origen tumoral se debe a un defecto primario de la célula somatotropa. La patogenia de los tumores hipoficiarios productores de GH sigue siendo un objetivo de estudio hoy en día. En teoría, esto podría tener los siguientes orígenes, y los importantes son tres. Un defecto primario de la célula somatotropa hipoficiaria, una alteración en el control hipotalámico de la secreción de GH y una combinación de ambos de los anteriores. Eh, la etiología hipoficiaria se basa en el origen monoclonal de prácticamente todos los adenomas, como ya lo había mencionado. Los datos clínicos es la baja reducida de la acromegalia tras la exeresis de un microadenoma. También orientan al sentido de lo que son las, las, las tres principales teorías que se muestran. Se ha descrito la participación de múltiples oncogenes y factores de adenomas secretores de GH. También de lo que es el gen de la subunidad de la proteína G estimuladora, que esta produce una mutación puntual en dos LUCI importantes de la cadena de la proteína de GS, lo que conlleva a una hidrólisis disminuida de la glutimil transpeptidasa, con una activación permanente del sistema de la adenilato ciclasa de la GH, produciéndose una secreción incontrolada de GH y una hiperplasia somatótropa. La mutación del gen es el defecto genético descrito con más frecuencia en asociación con tumores secretores de GH y ha sido encontrada en el 30% de los tumores esporádicos,
Otros oncogenes implicados en los tumores hipoficiarios son el gen RAS, el oncogen RAS, perdón, y el gen transformador de un tumor hipoficiario. Este último aislado a partir de tumores hipoficiarios y cuya abundancia se relaciona con el tratamiento y el grado de invasividad del tumor. Otro mecanismo descrito consiste en una pérdida del carácter heterocigoto de los cromosomas 11, 13 y 9, especialmente en los macroadenomas invasivos. En cuanto a la fisiología, la hormona del crecimiento tiene su principal acción a nivel de hueso, provocando su crecimiento lineal y además regula el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Todo esto debido a que tanto en el tejido muscular adiposo y hepático se expresa el gen GHR, el cual al ser activado por la hormona de crecimiento inicia una cascada de eventos que llevan a la síntesis del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que junto con la GH actúan sobre el metabolismo de la glucosa, la proliferación celular y cambios en el citoesqueleto. La insulina se sintetiza en hígado en su mayoría y en menor cantidad en riñón, hueso y músculo y se encarga de proporcionar el crecimiento de los tejidos. Se ha visto que la GH induce la producción de células germinales epifisiarias y la insulina promueve la proliferación de condrocitos. Esto explica las manifestaciones a lo que es el nivel del tejido óseo. Bien, de acuerdo al diagnóstico, en cuanto a la acromegalia, se va a necesitar de una historia clínica, del examen físico, eh, de los niveles de hormona de crecimiento, del factor de crecimiento insulínico tipo 1, la prolactina elevada y como exámenes complementarios se van a considerar lo que es la resonancia magnética con foco en la glándula hipófisis y con medio de contraste. Es una técnica de elección. Al no ser aprobada esta, se puede utilizar una tomografía computarizada y una campimetría visual. En el caso del gigantismo, eh, de igual manera se va a requerir de la historia clínica, el examen físico, eh, el cortisol, el estradiol en caso de mujeres, los niveles de la hormona del crecimiento, la prolactina elevada, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, testosterona en el caso de hombres, y los exámenes complementarios van a ser una tomografía computarizada, una resonancia magnética de la cabeza y buscar el tumor hipoficiario. En casos de sospecha en pacientes con dos o más comorbilidades como las siguientes se van a realizar los estudios anteriores y las comorbilidades son la diabetes de recién aparición, artralgias difusas, hipertensión arterial de recién aparición o difícil control, enfermedad cardíaca como hipertrofia biventricular y disfunción diastólica o sistólica, fatiga corporal, cefaleas, síndrome del túnel carpiano, síndrome de apnea de sueño, sudoración, pérdida de la visión, pólipos de colon y mala oclusión progresiva de la mandíbula. En el caso de la mención del factor de crecimiento insulínico tipo 1, se va a recomendar en pacientes con manifestaciones clínicas típicas de acromegalia, especialmente aquellas acrales y faciales,
En pacientes sin manifestaciones típicas de acromegalia, pero con algunas condiciones asociadas a dicha patología, como el síndrome de apnea del sueño, la diabetes mellitus tipo 2, la artritis debilitante, el síndrome del túnel carpiano, hiperhidrosis o hipertensión, y descartar acromegalia en pacientes con masa pituitaria. La hormona de crecimiento sérica tiene una gran variación de su secreción ante la presencia de distintos estímulos como la comida, el ejercicio eh, y el estrés. Factores como el peso corporal, la edad, el estado nutricional y los periodos de sueño también van a tener que ver en la medida de dicha hormona. Como se puede observar en la imagen, tenemos el registro de un individuo normal y un individuo con acromegalia, lo cual nos indica que conforme pasan las horas, esta va a estar aumentada. La prueba de mayor especificidad para la confirmación del diagnóstico del exceso de secreción de la hormona del crecimiento va a ser un valor de la hormona del crecimiento menor tras un test de tolerancia oral a la glucosa, el cual va a consistir en la administración de 75 gramos de glucosa por vía oral y las mediciones de la hormona del crecimiento cada 30 minutos durante 120 minutos. Los sujetos con niveles séricos de, del factor de crecimiento insulínico tipo 1 elevados o equívocos, se recomienda la confirmación del diagnóstico demostrando falta de supresión de la hormona del crecimiento menor a 1 tras hiperglicemia inducida con la carga oral de glucosa. Continuando con el tratamiento del gigantismo hipoficiario se centra en el control temprano y eficaz de los niveles elevados de la hormona de crecimiento IGF-1 con el fin de limitar la talla adulta final. Todos los pacientes con acromegalia deben recibir tratamiento para suspender la progresión del trastorno y para prevenir complicaciones tardías y mortalidad excesiva. Existen objetivos de la terapia, en los cuales incluye la extirpación del tumor hipoficiario o destrucción del mismo, la reversión de la hipersecreción de la hormona de crecimiento y también el mantenimiento de la función de las partes anteriores y posterior de la hipófisis. Todo esto puede ser más efectivo especialmente para pacientes con tumores de menor tamaño y en pacientes con tumor de gran tamaño requiere varias terapias. Existen pautas actuales para la remisión, las cuales son una hormona de crecimiento en ayuno de 1 nanogramo por mililitro o menos, una hormona del crecimiento suprimida con glucosa de 1 nanogramo por mililitro o menos. Esto acompañado por concentración normal de IGF-1. Hay 3 formas de tratamiento. En el caso del tratamiento quirúrgico, la extirpación transesfenoidal selectiva de adenoma es el mejor procedimiento. En alrededor del 60 al 80% de los pacientes se logra reducción exitosa de la concentración de la hormona del crecimiento. Como lo había mencionado, en tumores pequeños hay una eficacia en un 80%. Y en el caso de los tumores de mayor tamaño y concentración de la hormona del crecimiento basal de más de 50 nanogramos por mililitro, es un porcentaje del 30 al 60%. Hablando del tratamiento médico, en el caso de análogos de la somatostatina de liberación sostenida, esta tiene una actividad de hasta un mes y consta de una preparación de octreotido,
LAR y acetato de lanreotide. Este último normaliza las concentraciones de la hormona de crecimiento y de IGF-1 en el 75% de los pacientes con dosis entre 20 a 40 miligramos por mes. En este caso se pueden presentar efectos secundarios, como son síntomas gastrointestinales y la formación de cálculos biliares. En el caso de los agonistas de la dopamina, aquí tenemos la cabergolina. Esta normaliza la IGF-1 en pacientes en un 30% que la utilizan en dosis de 1 a 2 miligramos por semana. En el caso de agonistas de receptor de la hormona de crecimiento, como es la pegvisomab, siendo esta la más actual y efectiva, pero también la más costosa y por ello no muy utilizada. Esta normaliza la hormona del crecimiento y la IGF-1 en un 90% de los pacientes que la utilizan en una dosis de 10 a 20 miligramos por día, administrada mediante inyección subcutánea. En el caso de la radioterapia, esta debe reservarse para sujetos con respuestas inadecuadas a intervención quirúrgica y terapia médica. En lo que concierne al pronóstico, el diagnóstico temprano y en pacientes con reducción exitosa de la hipersecreción de la hormona de crecimiento, hay cese del crecimiento óseo excesivo. En estudios recientes también se ha mostrado que la mortalidad excesiva relacionada con acromegalia puede revertirse si se normaliza la concentración de la hormona del crecimiento. La reducción de la masa de tejido blando de las extremidades, decremento de la hinchazón facial, aumento de la energía y cese de la hiperhidrosis, la intolerancia al calor y la piel grasosa. En el caso de los cambios óseos, típicamente no muestran regresión, pero los datos clínicos, estos sí se pueden revertir en la mayoría de los afectados. Bueno, continuando, les vamos a presentar lo que es un caso clínico. Este nos habla de que hay un adolescente de 18 años de edad, procedente de una zona rural de una de las comunas más pobres de Haití, que está esperando consulta, que llamó la atención del personal médico por su elevada estatura. Acudió a consulta por presentar dolor en ambos miembros inferiores pero miembros inferiores localizado predominablemente en los pies, así como debilidad en los músculos y decaimiento. Este paciente tenía antecedentes. Se refirió como antecedentes de salud al haber nacido de un parto normal, no institucional, por lo que se desconocía la talla y el peso al nacer. No se recogió historia de talla alta en familiares conocidos. Alegó que desde niño comenzó a crecer muy rápidamente, pero en los últimos 2 años el crecimiento fue mayor, por lo que necesitó cambiar frecuentemente el número de calzado. Para los datos clínicos positivos del examen físico que tenía el paciente eran que tenía una talla de 2 metros 17 centímetros, 2 metros 17 centímetros, un gran aumento de tamaño de ambas manos y pies y anchura del puente nasal. Tenía un peso de 115 kilogramos. Tenía un discreto retardo en el desarrollo sexual, evidenciando por testículos y pene relativamente pequeño para su edad. Tenía una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto y una tensión arterial de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. En este adolescente que presentó crecimiento exagerado de su estatura, desde pequeño asociado, con discreto, se le diagnosticó también un discreto hipogonadismo y actividad de la prolactina alta y disminución de las hormonas tiroides. A pesar de no contar con los estudios imaginológicos, se implantó el diagnóstico que terminaría en un
gigantismo. Bueno, y eso creo que sería todo por nuestra parte. Esta es la biografía de nuestra exposición y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.